Esa tarde, lo vi con mis propios ojos. Mi marido entraba en un hostal con otra mujer. Era un día laborable a principios de abril, cuando la brisa primaveral aún soplaba fresca. Acababa de terminar una inspección de obra y una comida de negocios con mis empleados, y como era una hora incómoda para volver a casa, conducía dando un rodeo por el centro de la ciudad. Al detenerme en un semáforo, vi a una mujer en el paso de cebra, vestida con un abrigo color beige, y llevando un bolso negro, con solo ver su espalda y su pelo corto, que se agitaba ligeramente con el viento. Supe al instante que era Marta Gil, la agente inmobiliaria con la que Javier, mi marido, trabajaba en proyectos de desarrollo. Un hombre alto se acercó a ella sin más, y le dijo algo con total naturalidad. Llevaba solo la camisa de vestir y la chaqueta, y se veía claramente que era varios años más joven que mi marido. Ambos hablaban y reían con naturalidad, como si fueran amantes de toda la vida, y cuando el semáforo cambió, cruzaron la calle, hombro con hombro. Yo, sin pensar en nada, casi por instinto, los seguí. Se detuvieron frente a un viejo hostal de citas en el interior de un callejón, donde la luz del letrero era tenue. El hombre entró primero, y al poco tiempo salió del mostrador con una llave, que le entregó a ella. Ella miró a su alrededor de forma furtiva, 2 o 3 veces, antes de bajar la cabeza y desaparecer con cautela en el interior. Su paso era familiar y natural, como el de alguien que ha hecho esto muchas veces, y no por primera vez. Aunque la palabra imposible me venía a la mente, en el fondo yo ya sabía que no era imposible. El shock de ese día todavía lo siento vívidamente. En esa escena que presencié por pura casualidad, confirmé sin la menor duda la infidelidad de mi marido. Desde ese momento, mi corazón y mi vida comenzaron a desmoronarse. La herida que me dejó la traición de Javier es difícil de describir con palabras. Pero, irónicamente, después de ese día, otra persona transformó completamente mi vida. Si escuchan mi historia hasta el final, sabrán quién fue esa persona, y por qué se convirtió en el último amor de mi vida. Pero antes de empezar, solo un favor, por favor, suscríbanse, y denle a me gusta, y si dejan un comentario con la ciudad desde donde están viendo esto, me será de gran ayuda para hacer más vídeos. Ahora, les contaré lentamente la historia de ese día que cambió mi vida por completo. Yo soy Elena Torres, y tengo 48 años, soy jefa de proyectos en una constructora mediana, encargada de nuevos desarrollos urbanísticos, y he vivido con mi marido, Javier Alonso, durante 23 años. Javier tiene 52 años, y es director de una sucursal bancaria local. Nuestro hijo trabaja en una empresa de tecnología en Madrid, y nuestra hija es enfermera en un hospital de una ciudad cercana. Ahora solo quedamos mi marido y yo en casa. Éramos una pareja de mediana edad normal. Por las mañanas, tomábamos café juntos en la misma mesa. Los fines de semana, íbamos a hacer la compra después de misa, y por las noches, paseábamos por la sierra. Ni peleábamos ni éramos especialmente cariñosos, pero vivíamos manteniendo una distancia adecuada. Me decía a mí misma que así se ponían las cosas cuando uno envejecía, pero, al mirar atrás, me di cuenta de que esa normalidad había comenzado a agrietarse 2 meses antes, a finales de febrero. Al principio, eran cosas muy pequeñas. Una mañana, Javier salió del baño, y se sentó frente al espejo durante un tiempo notablemente más largo. Antes, solo se afeitaba y se ponía un poco de colonia, pero ese día se pasó un tiempo peinándose meticulosamente, y me pareció que había empezado a usar una colonia más fuerte y diferente. Le pregunté medio en broma, ¿por qué te arreglas tanto últimamente? Me respondió, hay muchos clientes jóvenes en el banco. No quiero parecer un viejo ridículo. No era una mentira, pero cuando eso no se detuvo y se repitió casi a diario, una pequeña piedra comenzó a rodar por algún lugar de mi pecho. Su forma de vestir también cambió. Alguien que solo usaba trajes monocromáticos con corbatas discretas, de repente empezó a comprar americanas de corte moderno y camisas de marca. ¿Cuándo compraste esto?, le pregunté. Últimamente tengo que salir mucho de la oficina, doy charlas y hago promoción. Si visto demasiado soso, los clientes ni me miran, me explicó. Sus palabras tenían sentido. Pero esa ropa no era el estilo que yo conocía de Javier Alonso. Eran diseños que destacaban la silueta. Aún así, me mantuve en silencio. Pensé,
Cuando la gente envejece, a veces quiere introducir cambios en su vida. El problema vino después, el móvil. Antes, al llegar a casa, Javier solía dejar el móvil sin pensarlo sobre la mesa del salón. Si sonaba, yo podía ver la pantalla y leerle el nombre, e incluso a veces cogía la llamada por él. Desde marzo, esa costumbre desapareció por completo. Desde el momento en que abría la puerta de la entrada, siempre llevaba el móvil en la mano, lo sacaba del maletín y se lo metía en el bolsillo de la chaqueta o del pantalón, antes de ir a la cocina. Incluso cuando iba al baño, salía al balcón o entraba en el dormitorio, el móvil estaba siempre en su mano o en su bolsillo. Por las noches, mientras veíamos la televisión, la luz de la pantalla de su móvil parpadeaba repetidamente entre sus manos. Su pulgar se movía rápido, y cada vez que deslizaba la pantalla, una ligera sonrisa se dibujaba en sus labios. «¿Qué miras tan divertido?», le preguntaba. «Solo es el grupo de chat de la sucursal», me respondía sin despegar la vista de la pantalla. Hasta ese momento, no quise darle mucha importancia. El mundo había cambiado, y todo el mundo estaba conectado por el móvil. ¿Por qué iba a ser él diferente? No quería parecer una persona anticuada. Pero había algo más que cambió: la hora de llegar a casa. Antes, sobre las 6, me enviaba un mensaje diciendo: «Ya salgo del trabajo», y llegaba a casa antes de las 7. A partir de mediados de marzo, esa hora se fue retrasando poco a poco: 7:30, 8, 00, 9, 00. Hoy hay un cliente con una hipoteca de desarrollo urbanístico y es tarde. Oh, la reunión con la sede central se alargó. Esas cosas pueden pasar de vez en cuando. Yo también he tenido días en los que el calendario de obras se retrasa, y he llegado a casa pasadas las 9 más de una vez. Así que al principio asentí, pero cuando esos días se repitieron no una vez a la semana, sino casi cada 2 días, el cronograma mental que yo tenía comenzó a desajustarse. ¿Era el banco un lugar donde se trabajaba tanto extra y había tantas cenas de negocios? ¿Había estado viviendo ignorante de las cosas del mundo? Esos pensamientos empezaron a surgir poco a poco. Las noches sin poder dormir bien se hicieron más frecuentes. Al apagar la luz y acostarme, veía en mi mente la imagen de mi marido riendo mientras miraba el móvil a mi lado. Aunque estábamos tumbados bajo el mismo techo, mirando el mismo techo, sentía que éramos 2 personas mirando mundos diferentes. Hasta entonces, me había esforzado por no agrupar todos esos cambios en una única dirección. El que se maquillara era solo porque se preocupaba más por su edad. La ropa nueva era por los eventos del banco, las llegadas tardías, por el aumento de trabajo debido a la mala economía, el móvil, por los tiempos que corrían. Quise pasar por alto cada cosa dándole una razón. Sin embargo, como mujer de proyectos de construcción, sé mejor que nadie que una pequeña grieta en una obra puede llevar a un gran colapso más tarde. Sé que si solo cubres la grieta de una pared con pintura, la estructura acabará colapsando desde abajo. Empecé a tener una sensación similar en casa. La premonición de que una grieta invisible se estaba formando en alguna parte se hacía más clara día a día, y ese día, a principios de abril, por la tarde, finalmente vi con mis propios ojos dónde había comenzado esa grieta. Estuve sentada en el coche fumando durante 2 horas. Me temblaban las manos, y tuve que encender y apagar el mechero 2 o 3 veces. Cuando el sol se puso y las farolas del callejón se encendieron una a una, la puerta de entrada del hostal se abrió de nuevo. El primero en salir fue mi marido. Tenía el botón superior de la camisa desabrochado, y las mangas subidas de forma descuidada. Detrás de él, salió Marta. Tenía el pelo ligeramente revuelto, y el vestido debajo del abrigo se veía un poco arrugado. En su rostro se mezclaba el cansancio con un rubor extraño. Estuvieron hablando brevemente frente a la entrada, y luego mi marido la acercó y la abrazó. Ella se encogió de hombros como si se hubiera asustado, pero no lo empujó realmente. Más bien, se quedó por un momento con el rostro apoyado en su pecho. Él le dio un beso en la frente, como si fuera un último adiós. En el momento en que vi esa escena, la última pizca de la palabra «imposible» que quedaba en mí se hizo añicos. Él se dirigió directamente al coche extranjero de color negro que estaba aparcado al final del callejón, el logotipo en el lateral de la carrocería, los 4 números de la matrícula, el nombre del modelo. Inconscientemente, lo grabé todo en mi mente.
Fue como si, de la misma manera que memorizo los factores de riesgo en una obra, señalara ese coche como algo que debía ser eliminado de mi vida. Marta se quedó sola allí por un momento. Luego salió a la calle principal y cogió un taxi. Viendo la dirección en que giró el taxi, se dirigía hacia nuestro complejo de apartamentos. Solo entonces pude levantarme y girar el coche. De camino a casa, apenas sentía las manos al volante. ¿Debo entrar ahora mismo y decirle que lo sé todo? ¿O debo fingir ignorancia y actuar con normalidad? Ambas ideas chocaban constantemente en mi cabeza. Entonces, recordé algo que había aprendido en la obra, que si arreglas una pared colapsada solo superficialmente, se volverá a caer, que para arreglarla de verdad, hay que verificar la estructura. Abrí la puerta de casa y olí el guiso que se estaba cocinando en la cocina. Javier ya se había puesto ropa informal y estaba removiendo la olla. La cena de empresa ha terminado pronto hoy, me dijo con total normalidad al verme. Tenía un rostro tranquilo, como si acabara de llegar del supermercado. Esa noche, aunque estaba tumbada con los ojos cerrados, miraba al techo, como si hubiera olvidado lo que era dormir. La respiración de mi marido a mi lado ya no me resultaba familiar. Parecía que dos personas que vivían en mundos completamente diferentes estaban tumbadas juntas, en la misma casa, en la misma cama. A partir de ese día, mi vida tomó una dirección totalmente distinta. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. Apenas abría los ojos, y ya me venía a la mente la imagen de los dos, riendo en la entrada del hostal al final del callejón. Sentí que si me quedaba tumbada me asfixiaría, así que me levanté de golpe y abrí la puerta del armario. Era mucho más temprano de lo habitual, pero saqué una camisa y un traje sin decir una palabra, y me puse la corbata de forma apresurada. Al lavarme la cara, el rostro que vi en el espejo, me parecía el de un extraño. Al oír el ruido en el dormitorio, mi marido me miró frotándose los ojos, con la manta subida hasta la barbilla. ¿Por qué sales tan pronto?, me preguntó. Le dije con la mayor calma posible. Ha surgido algo en la obra. Tengo que irme temprano hoy. Él suspiró, con la cara de sueño, y volvió a hundir la cabeza en la almohada. De acuerdo. Ten cuidado. Yo no respondí. Cogí mi maletín y salí por la puerta. Mientras me ponía los zapatos, la imagen de los dos riendo en la entrada del hostal seguía repitiéndose sin cesar en mi cabeza. Bajé al garaje, pero no encendí el motor de inmediato. Me quedé sentada en el asiento del conductor, agarrada al volante por un buen rato. Finalmente, arranqué y salí. Pero en lugar de ir directamente a la oficina, aparqué en una calle tranquila cerca, bajé un poco la ventanilla, no encendí la radio, y me quedé mirando al vacío, matando el tiempo. Solo pude obligarme a entrar a la oficina, después de ver pasar uno tras otro los coches de los empleados que llegaban a la hora de entrada. Ese día, aunque tenía los planos desplegados frente a mí, no podía leer las líneas correctamente. Las voces de la gente me llegaban como un ruido lejano. Mi cuerpo estaba en la oficina, pero mi mente seguía en ese callejón de la tarde anterior. Pasé varios días aguantando así. Javier seguía llegando tarde muchos días, y las excusas eran siempre las mismas: un cliente con una hipoteca de desarrollo urbanístico, o la reunión con la sede central se alargó. Yo ya no le preguntaba por cada una de esas palabras. En su lugar, seguía en silencio los momentos en que enviaba mensajes, la hora a la que llegaba a casa, y la hora a la que salía. No dormía profundamente. Y al cerrar los ojos, solo me venía a la mente la imagen de los dos riendo en la entrada del hostal. Finalmente, una madrugada, no pude aguantar más, y abrí los ojos. La habitación estaba oscura, y solo se escuchaba claramente el tic-tac del segundero del reloj. A mi lado, mi marido respiraba de forma regular. Estuve mirando al techo un buen rato. ¿Podría seguir viviendo fingiendo ignorancia? ¿Podría aguantar 3, 6 meses, haciendo como si no hubiera visto nada? La respuesta llegó enseguida. Yo ya sabía que no podía. Me levanté, haciendo el menor ruido posible. Lo miré. Seguía sumido en un sueño profundo. Sobre la cómoda, su móvil estaba conectado al cable de carga. Como siempre, en 23 años, nunca había abierto el móvil de mi marido.
esa madrugada. Sentí que ese principio ya no tenía sentido, sentí que si no cruzaba esa línea ahora, toda mi vida futura se construiría sobre una mentira. Tomé aire profundamente y lentamente cogí el móvil. Al encender la pantalla, apareció el campo para introducir 4 números, marqué lentamente con el dedo su cumpleaños, la fecha en que soplábamos las velas de la tarta cada año. El bloqueo se desbloqueó más fácilmente de lo que pensé. En la parte superior de la lista de mensajes, un nombre en negrita me saltó a la vista, Marta Gil. Al ver ese nombre, me vinieron a la mente al mismo tiempo el coche extranjero negro que vi al final del callejón y la espalda de esa mujer. Cuando pulsé para abrir la conversación, en la pantalla se sucedieron frases que yo ya me esperaba, pero que aún así no quería ver con mis ojos. Hoy has trabajado mucho. Ver tu sonrisa es la recompensa del día. Solo me siento viva cuando estoy en tus brazos. Dame un poco más de tiempo, lo arreglaré en menos de 6 meses, te lo prometo. 6 meses significaba que esta relación no era algo que hubiera surgido de repente ayer u hoy. Había otra vida moviéndose con un horario diferente al de mi casa durante casi medio año. Al deslizar hacia abajo, las frases se volvían más explícitas. Noches entre semana, hotel, encuentros bajo el pretexto de viajes de negocios, hostal cerca de casa. Esas palabras se mezclaban con total naturalidad. Entre los mensajes se intercalaban fotos de ellos dos juntos, fotos abrazados en la cama, fotos posando frente al espejo de una habitación de hotel, incluso fotos de una escapada de fin de semana a una casa rural. Cada una era tan nítida que no podía apartar la vista, me temblaron las manos y casi se me cae el móvil. El hecho de que la persona que creí que había protegido nuestro hogar durante 23 años estuviera intercambiando tales fotos con otro hombre, me dejó la mente completamente en blanco por un instante. Lo que más me costó soportar fue la parte que contenía comentarios sobre mí. Mi marido siempre está cansado cuando llega a casa, ni siquiera quiere hablar. ¿Sabes lo que se siente al estar con alguien y sentirte sola? Desde que te conocí, tengo alguien que me escucha. Al ver esas frases, me invadió una extraña sensación de vacío. Junto con la rabia, creí que yo era la persona que había protegido este hogar durante casi 30 años, pero a los ojos de mi marido, yo era solo una esposa aburrida que repetía que estaba cansada. Eso pensé. Pulsé la pequeña información de perfil en el chat. Javier Alonso, de unos 50 años, director de sucursal. La foto de perfil era la misma persona que vi en el callejón. El estado no era una frase que revelara su estado civil, sino una que decía, un hombre que quiere proteger tanto a su familia como su trabajo. Al ver esa frase, sentí que se me revolvía el estómago. Quería preguntar qué familia quería proteger y qué familia estaba destruyendo. En ese momento, otro rostro me vino a la mente, la esposa de Javier Alonso. Y los rostros de sus hijos. De repente sentí con demasiada claridad la posibilidad de que, al igual que yo estaba siendo engañada, alguien en la otra casa estuviera viviendo un día normal sin saber nada. Ya no podía ver esto solo como la rabia de un marido traicionado. Si la escena que vi en el callejón fue una sospecha, estos mensajes que tenía en mis manos eran la prueba irrefutable. Y en ese instante, otra idea comenzó a asomar discretamente en un rincón de mi mente. ¿Cómo llevaría esto hasta el final y con quién debía unirme para que la balanza se equilibrara justamente? De la manera en que siempre había juzgado las cosas con números y estructuras en las obras de construcción, las palabras resolución y venganza empezaron a moverse lentamente en mi cabeza. Esa madrugada, después de dejar el móvil, me senté en el sofá del salón durante un buen rato, sin encender la luz, mirando solo por la ventana. Más que rabia, sentía que mi mente se iba enfriando poco a poco. Tenía que admitir que esto ya no era una sospecha, sino un hecho, y una vez confirmado el hecho, pensé que tenía que arreglarlo a mi manera. Saqué una pequeña libreta y empecé a anotar las fechas, los días que mi marido llegaba tarde, los días que me mandaba mensajes diciendo que era una cena de empresa, el día que yo misma lo seguí hasta la puerta del hostal. Anoté cada uno de esos días. 15 de marzo. Después del trabajo, subió al asiento del pasajero del coche extranjero y se dirigió a un hostal del centro. 23 de marzo. Salió del banco con ella y subieron al mismo coche. Se dirigieron hacia un hotel cerca del río.
Cuanto más se alargaba la lista, más sentía que una parte de mi corazón se endurecía. Esto era una repetición innegable, una costumbre, un estilo de vida. Decidí que debía pasar a la siguiente fase. Necesitaba saber quién era el amante, qué vida llevaba, quién era la otra parte de este juego. A la hora del almuerzo en la oficina, encendí el ordenador y escribí de nuevo el nombre, Martha Hill, en el buscador de Internet. Empezaron a aparecer blogs, páginas web de inmobiliarias, reseñas de clientes sobre desarrollo urbanístico. En un artículo de un blog, encontré una frase que me llamó la atención. Los fines de semana, también ayuda en la cafetería del barrio que regenta su marido. Si tienen tiempo, dense una vuelta. Debajo, estaban el nombre y la dirección de la cafetería, y fotos del interior, 6 pequeñas mesas de madera, tazas de cerámica apiladas en una estantería de la pared, macetas junto a la ventana de cristal, y una foto de una mujer sonriendo frente a la máquina de café. Me quedé mirando esa foto un buen rato. Tuve la intuición de que esa mujer, con el pelo recogido y un delantal puesto, era Ricardo Soto, la persona cuyo nombre estaba en los documentos. Aunque ya sabía su dirección, no tenía intención de llamar al timbre de su casa. El hogar puede ser el último refugio de las personas, y destrozarlo de entrada no era mi estilo. En cambio, pensé que debía ir a la cafetería, donde Ricardo pasaba la mayor parte del día. Sentí que ir al mismo local que su marido había puesto en Internet para presumir era el procedimiento más justo para empezar este juego. Imprimí la pantalla con la dirección de la cafetería. Luego, pensé en la mejor hora. Concluí que el mejor momento sería alrededor de las 9 de la noche, después de que los trabajadores hubieran terminado, los clientes de la cena hubieran pasado, y las cafeterías del barrio estuvieran a punto de cerrar. Ese día, fingí quedarme tarde en la oficina, pero en realidad, salí del parking sobre las 8:30. No encendí la radio en el coche. Solo miraba las luces de las farolas pasar por la ventanilla, mientras conducía sin rumbo. Cuando llegué al centro comercial donde estaba la cafetería, el cielo ya estaba completamente oscuro. Entre los letreros de neón del edificio, solo el de la cafetería emitía una luz amarilla suave. Miré por la ventana y vi que solo había un cliente. Un joven sentado en la ventana con un portátil abierto, bebiendo café y mirando la pantalla, y una mujer ordenando detrás del mostrador. Al abrir la puerta, el timbre sonó brevemente, y el aroma a café me invadió la nariz, junto con el aire cálido. Para mi olfato, acostumbrado al olor a polvo y cemento de la oficina de la obra, este aroma era extraño y extrañamente reconfortante. «Bienvenido», dijo la mujer levantando la cabeza desde detrás del mostrador con una sonrisa. En persona, se veía un poco más delgada que en la foto, pero su mirada era sorprendentemente firme. Yo ya sabía que esa persona se llamaba Ricardo Soto. «Un café solo, por favor». «¿Lo quiere caliente o con hielo?» «Caliente, por favor». Ricardo molió el grano con destreza, lo puso en el portafiltro, lo prensó y extrajo el expreso. El suave zumbido de la máquina, el chorro de café cayendo en la taza, el vapor subiendo sobre la taza de cerámica. Se sentía el paso de los años acumulados en ese espacio. Cogí mi café y me senté en una mesa de la esquina interior. Apoyada en la pared, podía ver a Ricardo moviéndose detrás del mostrador y la calle a través de la ventana. El joven de la ventana cerró su portátil, se levantó y se acercó a la caja. Se oyó el breve sonido de una tarjeta de crédito. La puerta se abrió, y el aire frío de fuera entró por un momento antes de volver a cerrarse. Una vez cerrada la puerta, solo quedábamos Ricardo y yo en la cafetería. La música suave se escuchaba más claramente, y hasta el sonido de las gotas de agua cayendo junto a la máquina de expreso llegó a mis oídos. Dejé mi taza de café y me levanté lentamente de mi asiento. Mi corazón latía un poco rápido, pero me prometí que mi voz no temblaría. «Hola, ¿es usted el marido de Martha Hill?» La expresión de Ricardo se endureció al instante. «Sí, soy yo. ¿Qué sucede?» Miré alrededor de la tienda y dije en voz baja: «¿Podemos hablar un momento?» Ricardo me miró fijamente por un instante. Luego salió de detrás del mostrador y se sentó frente a mí. «Si ha venido hasta aquí, no debe ser un asunto cualquiera». Saqué un sobre de mi bolsillo interior y lo puse sobre la mesa. Debería prepararse mentalmente antes de verlo.
La mirada de Ricardo bajó hacia el sobre y luego regresó a mi rostro. Es sobre mi esposa, ¿verdad? El final de su voz tembló ligeramente. Asentí lentamente. Sí, así es. Ricardo cogió el sobre y lo abrió con cautela. Sacó el papel superior y lo desplegó con ambas manos. El papel contenía fechas y horas, seguidas de frases cortas. Gracias por otro día. Sigo adelante gracias a ti. Solo me siento mujer cuando estoy contigo. Espérame un poco más. Hemos estado así durante 6 meses, pero ahora lo voy a arreglar. Te lo prometo. A medida que los ojos de Ricardo seguían las líneas, las puntas de sus dedos comenzaron a temblar ligeramente. Las letras impresas en el papel blanco parecían desenfocarse y volverse nítidas de nuevo. Apretó los labios una vez y pasó a la página siguiente. Esta vez aparecieron capturas de pantalla de fotos de Javier y mi esposa sentados juntos, una selfie, una foto de ellos dos posando frente a un espejo. Con el letrero de un hotel a sus espaldas, Ricardo miró una foto, luego otra, y se detuvo en la tercera, se cubrió la boca con el dorso de la mano, y se quedó en silencio por un buen rato. Esta mujer es, asentí, sí, es mi marido. Al decir esas palabras, sentí que mi pecho se hundía de nuevo, aunque era una verdad que había repetido docenas de veces en mi mente. Pronunciarla con mis propios labios era otra cosa. Ricardo, sin apartar la vista del papel, continuó hablando en voz baja. Él, en casa siempre decía que la familia era lo más importante. Nos decía a mí y a los niños que vivía gracias a nosotros. Lo repetía constantemente. 1 o 2 lágrimas cayeron, dejando pequeñas manchas en el papel. Ricardo se secó bruscamente el rabillo del ojo con el dorso de la mano y trató de esbozar algo parecido a una sonrisa. Fui un estúpido. Mi marido venía a la cafetería diciendo que venía a ayudarme los fines de semana, lavaba tazas, traía a los niños y nos hacíamos fotos. Yo pensaba que era un buen marido. Al oír sus palabras, recordé las ilusiones que yo tenía antes al ver a mi marido, recordé su imagen de volver tarde por la noche, cubriendo todo con la excusa de, por el bien de la familia. Usted no fue el único estúpido, Ricardo, dije lentamente. Yo estaba exactamente igual. Solo entonces Ricardo me miró de frente. Sus ojos estaban rojos e inyectados en sangre, y las lágrimas seguían colgando de las puntas de sus pestañas. ¿Desde cuándo lo sabe? Hace unos 3 meses. Para ser exactos, al principio, me pareció extraño. Lo vigilé, y finalmente los vi entrar juntos en el hostal con mis propios ojos. Después de eso, anoté la fecha y la hora cada vez que llegaba tarde. Ricardo me miró sin decir nada, y luego bajó la cabeza lentamente. ¿Yo? Solo pensaba que mi mujer tenía mucho trabajo. Hice girar el asa de la taza de café con mi dedo y luego la detuve. Por eso he venido hoy hasta aquí. Sentí que no era algo que pudiera saber y terminar por mi cuenta. Ricardo se quedó sentado en silencio por un momento, y luego preguntó en voz baja. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Todavía no tengo todo resuelto, pero una cosa está clara. Continué lentement. Si ambos callamos y lo dejamos pasar, estas personas nunca aprenderán la lección. Ricardo levantó la cabeza y me miró. Había una frialdad en su mirada. Yo no quiero terminar solo con un divorcio. No quiero que mis hijos, mis clientes, la gente del barrio, vean que he sido un tonto toda mi vida. Asentí. Yo pienso lo mismo. No quiero arruinar todo solo por la rabia, pero tampoco quiero facilitarles una resolución tranquila. Ricardo respiró hondo y se inclinó un poco más hacia mí. Entonces, unimos fuerzas. Miré alrededor de la cafetería por un momento, la música tranquila, las luces medio apagadas, las tazas boca abajo, en el fregadero. Este espacio también contenía la vida entera de alguien. De acuerdo, a partir de ahora, actuaremos juntos. Una ligerísima sonrisa se dibujó en la comisura de la boca de Ricardo, y luego se volvió a alisar. Pero prométame una cosa. Aunque flaqueemos, no volveremos al lado de esas personas. Sonreí. No tiene que preocuparse por eso. Sacamos nuestros móviles. Fue un breve momento para guardar nuestros nombres y números, pero para mí se sintió más largo que 30 años de matrimonio. Al salir de la cafetería, el aire nocturno me golpeó la cara con frialdad. El reflejo que vi en el cristal de la ventana del edificio me parecía el de una persona mucho más desconocida que hace unos días.
Pero una cosa estaba clara, ya no estaba sola. Esa noche, en la pequeña cafetería del barrio, nos convertimos en el mismo equipo por primera vez, y desde ese momento, dejamos de ser simples víctimas, para convertirnos en aliados que llevarían este juego hasta el final. De camino a casa, después de intercambiar números con Ricardo, mis manos sobre el volante se cerraron y abrieron varias veces. La rabia ya se había encendido y apagado, y en su lugar había una decisión extrañamente tranquila. En los días que siguieron, Ricardo y yo intercambiamos mensajes discretamente. Elena, mi marido ha vuelto a llegar tarde esta noche. Se nota que miente sin inmutarse. Me pasa lo mismo. Ver a mi marido riendo con el móvil ya no me enfada como antes. Solo siento una fría necesidad de resolverlo. Nuestro primer reencuentro fue una noche de un día laborable. Nos vimos en un restaurante tranquilo y apartado, no en la cafetería de Ricardo. Sentados frente a frente en la mesa, desplegamos las pruebas que habíamos recopilado. Esto es lo que capturé del móvil de mi mujer. Las fechas coinciden con los días que se veía con Javier. Yo saqué la libreta que había organizado, y cotejamos las fechas, 15 de marzo, 23 de marzo. Sí, es correcto. Coincide. Nuestro segundo encuentro fue una tarde de fin de semana en un paseo junto al río. Caminamos uno al lado del otro, charlando sin un plan específico. Elena, ¿fuiste feliz después de casarte?, me preguntó Ricardo de repente. Los primeros años creo que sí, pero a partir de cierto momento, se sentía como vivir por obligación, a mí también, entre criar a los hijos y llevar la cafetería. De repente mi mujer y yo éramos solo dos personas que vivían juntas. La tercera vez que nos vimos, fue Ricardo quien me contactó primero. Elena, hoy me siento muy mal. ¿Tienes tiempo? Terminé pronto mi trabajo, y fui a la cafetería. Ricardo estaba sentado solo dentro del local cerrado, después de la hora de cierre. Mi mujer llegó a casa hoy, y fingió ser una buena madre delante de los niños. Fue tan repugnante que, los ojos de Ricardo se enrojecieron. Me senté a su lado, y lo observé en silencio. Puedes llorar. Estás en tu cafetería. Nadie te dirá nada. Ricardo se secó las lágrimas con el dorso de la mano, y negó con la cabeza. No, ya no quiero llorar, solo quería que alguien estuviera a mi lado. Esa noche nos quedamos sentados juntos en silencio durante mucho tiempo. Ricardo fue el primero en tomar mi mano suavemente. Yo también sostuve su mano con calma. Pasaron unas semanas así. Una noche, me llegó un mensaje de Ricardo. Elena, creo que ya estoy listo. Tengo suficientes pruebas, y mi corazón está resuelto. Yo pensaba lo mismo. Yo también. Empecemos. Un sábado por la tarde, mientras un rayo de sol se colaba por el salón, llamé a mi marido, que estaba sentado en el sofá. Javier, siéntate un momento. Él giró la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Saqué el sobre que había escondido en el fondo del cajón del dormitorio. Mira esto primero. Mi marido abrió el sobre sin darle importancia al principio, pero su expresión se endureció en el momento en que desplegó el papel. ¿Por qué tienes esto?, le contesté con calma. Lo tengo porque hice yo las capturas de pantalla. ¿Revisaste mi móvil? Sí. Y desde hace 3 meses, anoté las fechas cada vez que llegabas tarde y los vigilé a los dos. Mi marido se quedó sin palabras por un momento, pero luego levantó la cabeza y me miró directamente. Sí, es cierto. Fui infiel. Pero quiero preguntarte una cosa. ¿Éramos realmente un matrimonio? Me quedé sin palabras por un momento. Tú siempre decías que estabas cansada cuando llegabas a casa. Comíamos. Veíamos la televisión. Dormíamos sin apenas hablar. Eso era vida matrimonial. Trabajé duro. Crié bien a nuestros hijos. Tenemos una casa. ¿Sabes lo mucho que he trabajado? Mi marido se rió con sorna. Sí. Trajiste dinero a casa. Pero, ¿alguna vez escuchaste de verdad lo que yo tenía que decir? Marta fue diferente. Me escuchó y me hizo sentirme hombre de nuevo. Me levanté del sofá y grité. ¿Cómo puedes ser tan descarado después de que te pillaran siendo infiel? Si tenías alguna queja, deberías haber hablado conmigo, o pedido el divorcio. Justificar tu infidelidad con excusas, eres un imbécil. ¿Y cómo supiste lo del hotel? Fui hasta la oficina de Marta, vi cómo salía y cómo se subía a tu coche.
Mi marido suspiró profundamente. De acuerdo, tienes razón en todo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Obviamente, el divorcio. Haz tus maletas y vete de esta casa. Mi marido asintió, como si se lo esperara. Lo imaginé. ¿Y los niños? Los niños ya son mayores. No te quiero volver a ver. Mi marido esbozó una sonrisa parecida a la risa. De acuerdo. Haré las maletas y me iré. Dame una semana. Esa noche, tarde, me llegó un mensaje de Ricardo. Elena. Hoy le dije todo a mi mujer. Al principio lo negó hasta el final, pero cuando le mostré las pruebas, no pudo decir nada. Miré la pantalla por un momento y respondí. Bien hecho. ¿Qué cara puso? ¿Una cara de fastidio? Repetía sin parar cómo lo había descubierto, con una expresión de ser la víctima. Unos días después, Javier me buscó. Vino a la oficina de la obra. Pero su rostro ya no era el de antes. Seguro y condescendiente. Elena, hablemos un momento. Lo miré, sin levantarme de mi asiento. Adrede. No creo que tenga nada que hablar con usted. Javier forzó una sonrisa incómoda, y se frotó las manos. Lo siento, cosas de la vida. ¿Quién no comete errores? Lo interrumpí. Así que se juntaron dos personas sinvergüenzas. Por favor, váyase. El rostro de Javier se endureció. Pero tenemos una reputación. No podemos arreglar esto en privado. Por el bien de los niños. Me levanté lentamente y lo miré directamente. Habla de reputación ahora. Si no hubiera pensado en romper esa reputación, esto no habría pasado. Él bajó la cabeza, como si no tuviera nada más que decir. Tengo negocios. Estoy involucrado con el ayuntamiento. Lo corté. Váyase ahora mismo. No tengo nada más que decirle. Tras esa breve conversación, un ambiente extraño empezó a circular por la obra. El nombre de Javier empezó a sonar en la zona de desarrollo urbanístico. El director del banco y la agente inmobiliaria casada estaban juntos. El negocio inmobiliario se basa en la confianza. En medio de los rumores, la puerta de su oficina se veía notablemente más vacía que antes. Ricardo también estaba aguantando la tormenta solo. Algunos clientes que iban a la cafetería fingían no escuchar los rumores, pero otros hablaban a voces a propósito al salir. Aún así, Ricardo no cerró la cafetería. He luchado mucho para mantener esto. No quiero cerrar el negocio y esconderme por culpa de los rumores. Nuestro proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Mi marido intentó resistirse al principio con la pensión compensatoria y la división de bienes, pero con todas las pruebas acumuladas, no tenía fuerzas para alargar el proceso. Al final, tuvo que ceder en cierta medida. La situación de Ricardo fue similar. Cuando el negocio de Marta empezó a tambalearse, cambió su actitud inicial y le suplicó que se encargara de los trámites del divorcio discretamente. Quería mantener la dignidad de buen padre que le quedaba frente a sus hijos. El día que se finalizó el divorcio, al bajar las escaleras del juzgado, sentí como si un bloque de hormigón de 30 años se me hubiera caído de los hombros. Más que ligereza, sentí que solo me quedaba mi propio peso. Esa noche, me llegó un mensaje de Ricardo. Hoy puse el último sello. Es extraño. Estoy triste, pero me siento aliviado. Pensé un momento y le respondí. Yo también he terminado hoy. Es una sensación peculiar. A los pocos minutos, me llamó. La voz de Ricardo era baja y sonaba un poco ronca. Elena, ¿le apetece un vaso de algo que no sea café esta noche? Miré la oscuridad fuera de la ventana por un momento. Sí. Hoy, cambiemos el café por algo de beber. No elegimos un restaurante específico. Naturalmente, nuestros pasos se dirigieron hacia el barrio de la cafetería donde nos conocimos. Cuando brindamos con copas de vino en el restaurante, nos miramos con una sonrisa incómoda. Es extraño. Los dos somos ahora exmaridos y exesposas, dijo Ricardo mientras levantaba la copa. Es extraño, pero me siento bastante bien, le respondí chocando la copa. A medida que las botellas se vaciaban, empezaron a fluir poco a poco las historias acumuladas durante casi 30 años de matrimonio. No hablábamos de nuestros excónyuges, sino de qué tipo de maridos y esposas habíamos sido cada uno. Esa noche hablamos hasta la madrugada. La conversación no cesó. Incluso después de que vaciáramos las copas y las cambiáramos por vasos de agua,
El flujo de palabras continuó incluso después de que se apagaran las luces del local. Ricardo, con la cara un poco ebria, se secó la boca con el dorso de la mano y dijo: «Ya es suficiente. Descansemos en algún sitio cerca. No quiero ir a casa. Simplemente no quiero esta noche». Yo también, con la voz honesta por el alcohol, respondí: «Sí, me parece bien». El letrero de un hostal cercano parpadeó, tentándonos. En el lobby, Ricardo sonrió incómodamente al entregar la tarjeta de crédito, y nuestras manos se rozaron ligeramente cuando el empleado nos dio la llave. Mientras el ascensor subía al tercer piso, nos quedamos mirando la pared sin decir nada. Al entrar en la habitación, el clic de la puerta al cerrarse sonó inusualmente fuerte. Sentados al borde de la cama bajo la luz tenue, nos miramos, y un silencio impregnado de olor a alcohol flotó entre nosotros. Ricardo fue el primero en alargar la mano. Me tocó suavemente el brazo y susurró: «Abrázame por favor», acurrucándose en mi pecho. Mi corazón latió con fuerza ante el suave calor de una mujer después de tanto tiempo. Lentamente, acercamos nuestros rostros, y nuestros labios se tocaron. El anhelo reprimido se avivó como el alcohol, los botones de mi camisa se desabrocharon, la blusa se deslizó, y la piel se encontró. En ese momento, nos sorprendió la perfecta sintonía que nos dejó sin aliento. El ritmo de nuestra respiración, la marea de nuestros movimientos, se entrelazaron con familiaridad. Ricardo susurró en mi oído, con un aliento cálido: «Funcionamos muy bien, nunca me he sentido así». No sabía que todavía estaba viva. Yo también me maravillaba por dentro. Era asombroso cómo un cuerpo entumecido por el paso de los años podía arder como una llama, hasta que la luz del amanecer se filtró por la ventana. Nos hundimos profundamente el uno en el otro, recuperando porciones de la juventud perdida. Me pasó por la mente que la venganza, al final, quizás no se trataba de derribar al otro, sino de que yo misma me levantara de nuevo. Ha pasado ya un año desde que firmamos los papeles del divorcio. El tiempo ha pasado lento y a veces rápido. Durante los primeros meses después del divorcio, Ricardo y yo estuvimos ocupados reordenando nuestras vidas. Yo me quedé sola en mi nuevo apartamento, y Ricardo se centró en la remodelación de su cafetería. De vez en cuando, me llegaban rumores sobre mi exmarido y Marta Gil. Se decía que mi exmarido había cerrado su sucursal, y se había quedado sin empleo, y que Marta había dejado el negocio inmobiliario, y se había mudado a otra zona. A veces, al recordarlos, me dolía, pero ahora pensaba más en las consecuencias de sus decisiones que en la rabia. La relación entre Ricardo y yo se hizo más profunda después de esa noche en el hostal. Pasamos de ser amigos que se consolaban a compañeros que compartían copas, y una primavera fuimos juntos a una pequeña casa rural en las afueras. Ricardo se rió en el coche y dijo: «Ah, qué bien se está ahora». Caminamos por un sendero, respirando el aire fresco después de la lluvia. Ricardo dijo en voz baja: «El consuelo que nos damos mutuamente me llega como un café delicioso». Yo asentí. Una conexión sin necesidad de palabras. Ese es el verdadero consuelo. Esa noche, disfrutamos de un tiempo feliz en la misma habitación. Sentí que el shock causado por la infidelidad de mi exmarido se había desvanecido y que había llegado una nueva felicidad. Ricardo susurró con voz cálida: «Me siento nerviosa, pero extrañamente muy cómoda». Le respondí: «Siento que el cuerpo y la mente están en sintonía». Desde entonces, nos convertimos en una pareja cómoda. Nos gustaba encontrarnos de vez en cuando, comer algo rico, apoyarnos el uno en el otro, con la libertad de no interferir en la vida del otro. Tuvimos momentos difíciles, pero cada vez abrazaba fuertemente a Ricardo. «No nos conocimos demasiado tarde», me dijo Ricardo en voz baja. Acurrucado en mi pecho, acaricié su cabeza y respondí: «Sí, nos conocimos tarde, pero es mucho mejor que no habernos conocido en absoluto». Ricardo levantó la cabeza ligeramente, sonrió y dijo: «Me encanta esa frase. Sigamos a nuestro aire». En ese momento, me di cuenta. Aunque no era el final perfecto de un cuento de hadas, esta era la felicidad que nos correspondía. La vida que se había derrumbado por la traición de mi exmarido estaba floreciendo de nuevo con Ricardo. El pasado sigue ahí, como cristales rotos, pero yo avanzo, pisándolos, de la mano de Ricardo,
a nuestro propio ritmo. Este es el final más hermoso de nuestra historia tardía. Gracias por vernos. Por favor, suscríbanse y denle a me gusta, y que estén siempre sanos y felices.